Literatura en Vivo les da la bienvenida. En esta sesión tenemos como invitado al maestro Ricardo Pérez Kid, que nos hablará acerca del proceso creativo en el género dramático. Desde la ciudad de Atlixco, Puebla, comenzamos. Buenas tardes, en esta ocasión estamos con el maestro Ricardo Pérez Kid, aquí en la ciudad de Atlixco, Puebla. Y bueno, sin dar demasiados rodeos, vamos a comenzar con nuestra entrevista que hemos agendado con usted. Gracias por darnos el espacio. Y bueno, simplemente contextualizo el sentido de la entrevista, que es darle información importante a los muchachos de secundaria y de preparatoria, incluso al público general que se interese en el teatro, pues información que les sea útil, a lo mejor para aclarar sus dudas acerca del proceso creativo en la dramaturgia, maestro. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por abrir este espacio y poder comunicarme con una edad muy temprana, para que puedan apreciar el teatro. Finalmente el teatro, como una bellas artes, es una expresión artística, y creo que todas las expresiones artísticas son una ventana, una herramienta fundamental para poder apreciar la vida, porque lo más importante de la vida es la vida, en cualquiera de sus casos, ¿no? De sus niveles. Finalmente uno está aquí gracias a la vida, y ahí pues hay que pasarla bien, ¿no? Naces con un estado de vida gracias al ADN, a las herencias intelectuales incluso, pero tienes además el proceso durante toda tu vida de poderte formar íntegramente como ser humano gracias a las bellas artes. ¿Qué es lo que usted considera como dramaturgo, como poeta, como artista, incluso como maestro? ¿Cuáles considera usted que son los mejores aportes que da el arte a los muchachos en formación, específicamente en secundaria? ¿Usted qué ha reconocido al respecto? Sí, antes que nada quisiera poner un antecedente, ¿no? En México he visto que la mayor parte de escuelas secundarias, de chicos de prepa sobre todo, pero nace desde la secundaria, están muy preocupados, o tal parece que el único objetivo es montar comedias musicales, ¿no? Es decir, José Soñador, Jesucristo Superestrella, El Rey León, todas estas cosas que Hollywood comercialmente ha invadido o transculturado a la América Latina, lo cual es una cuestión pues prácticamente ilusoria. Yo creo que la formación que da el teatro en la secundaria sirve sobre todo para poder integrar al individuo mediante temas, en este caso de la dramaturgia, las puestas en escena, temas que uno pueda, que aprenda mediante aquella exposición, mediante el teatro, que aprenda a poderse correlacionar con los seres humanos, con el vecino, con los próximos. La palabra próximo dice prójimo, con los prójimos, que uno pueda tener una cohesión con su sociedad, que uno pierda también los niveles de inhibición o traumas que se ganan mucho en la infancia y en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia hay un mare magnum en la psicosis de los muchachos, están creciendo, están evolucionando, y de pronto son muy vulnerables en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que el teatro, como todas las bellas artes, en este caso el teatro, que es lo que me ocupa, sirve mediante temas de mayor crítica, más allá de la comedia musical, sobre todo una crítica que acorde con los niños, acorde con los jóvenes, para poderse correlacionar y cohesionar con su sociedad en un sentido completamente crítico, analítico, y que eso no quiere decir que espante o que sea en términos estrictamente filosóficos, no, que además sea una diversión, porque el teatro, antes que nada, es comunicación, pero la comunicación es también para pasar un rato agradable. Cantar, actuar, bailar, maquillar, hacer escenografía, es un acto completamente creativo, y si es creativo es lúdico, si es lúdico pues debe ser agradable. Maestro, ¿qué piensa usted acerca del teatro, incluso como promotor de valores, ¿no? Como la disciplina? Sí, pues antes que nada se debe imponer la disciplina. ¿Por qué? Porque el teatro es un conjunto de esfuerzos. El dramaturgo escribe la obra, digamos, entre comillas, en una soledad, está rodeado de muchos personajes, ¿verdad?
por eso pongo las comillas. Luego este texto tiene que pasar por las manos de un director de escena. El director de escena tiene otra visualización creativa, lo comparte entonces con los actores, se hace un análisis crítico para poder formar, digamos, el triángulo de fuerzas creativas, ¿no? Sí, el director, los actores, el dramaturgo, y ese triángulo, por poner así un ejemplo visual, pues tiene que ser rellenado por un público, porque finalmente es el público a quien se va a emitir el mensaje. Yo siempre he pensado que una buena obra de teatro, el éxito corresponde un 50% al público y un 50% a los actores, pero depende mucho de los actores, de la producción, que el público sea respetuoso, que el público llegue temprano. Si empezamos a tolerar 10, los 15 minutos de tolerancia sociales, el arte se molesta. El arte tiene que ser un hecho completamente cumplido, porque además de eso es completamente ritual. La disciplina enfocada o desde la perspectiva en que es la forma más adecuada quizá de organizar el esfuerzo, de administrar pues sí, las fuerzas, ¿no? Las capacidades, pues para explotar la potencial en este caso de los colaboradores o de los integrantes de una compañía de teatro, que en este caso pueden ser pues los alumnos que integran una compañía de teatro en algún salón de secundaria. Algo que me doy cuenta, maestro, es que tenemos aquí sobre la mesa algunas de sus obras, y a la vista salta que tenemos un libro, Teatro para niños y niñas. Cuénteme usted un poco sobre este libro, por favor. Claro, sí. Mira, esta es una obra de una colección para niños entre 9 y 11 años que se edita en el Estado de México. El libro se llama No te comas mis tortuguitas, y también contiene el cuento de Melisa y Calisteno en el reino de la arbolaria. Este es un tanto el teatro, digamos, contemporáneo para niños, ¿no? En otro tiempo se pensó que el teatro, pues era, por ejemplo, cosas como de los Perrault, como Caperucita Roja, La Cenicienta y todo eso, que cubrió, digamos, toda una época. Pero el mundo evoluciona, el mundo se congestiona a cada momento. Entonces hoy habría que tener una revisión, sin quitarle la ilusión a los niños, tener una consideración de qué es los niños de ahora, del siglo XXI. De tal manera que vas a darte cuenta que en el teatro mexicano y universal uno empieza ya a tener tratamientos, por ejemplo, con los niños guerrilleros, sí, porque son niños, porque tienen un compromiso con su sociedad, o porque son obligados, con los niños de la calle. Es decir, que se nos hemos olvidado también de este sector, porque también son niños. Digamos que lo más delicado es un niño guerrillero. Un niño guerrillero pierde todo su tiempo de su niñez, de su ilusión, porque está, cuando menos, con una propuesta militar de adultos, ¿sí?, atacando a un enemigo. Entonces, ¿qué tipo de teatro te va a exigir ese niño guerrillero que tiene derecho a las bellas artes? ¿Qué tipo de teatro te va a pedir otros niños que integran a la sociedad y que están completamente marginados? Bueno, entonces se escribe un nuevo teatro, digamos el nuevo teatro para niños, el del siglo XXI, con propuestas muy diferentes, sin robarles la ilusión de niños. Es decir, no es un teatro con una temática en cuanto que exijamos a los niños que deban ser adultos. Es un teatro que, por supuesto, tiene su estructura, tiene su técnica para poder comunicarnos con los niños. Es un teatro que no pierde la ilusión, pero se vuelve más crítico. Y No te comas mis tortuguitas es una metáfora, volviendo al libro, es una metáfora de los padres de familia que se van a Estados Unidos y que dejan con la abuelita o con la tía o con la hermana solterona a los niños pequeños y les mandan el dinero, para los 15 años, pero nunca están los padres. Y a través de los años se ha perdido ese contacto padre-hijo. Sí, yo sé que se fueron a buscar dinero para mantener a la familia, pero ¿qué es más importante que eso? La propia familia. Entonces, a veces se necesita hacer un esfuerzo en la vida para poder tener integrada completamente a la familia a pesar de todas las desavenencias. Entonces, esta es la propuesta de No te comas mis tortuguitas, ¿no? Hay un tema que usted acaba de abordar, que es muy importante. En los nuevos programas de estudio también se procura que los alumnos pasen a ser escritores o autores, ¿no? A lo mejor adaptando algún cuento, adaptando textos a un formato dramático. Pero me parece que usted está dando una información muy importante que se debe tomar en cuenta, que es quizá el enfoque del autor en relación al tema, es decir, cómo lo aborda, desde qué perspectiva y quizá con qué propósito. ¿Qué consejo daría, por ejemplo, qué tip daría a los muchachos pues para hacer sus comienzos en teatro, ¿no? Uh-huh. Como autores, para que
resulte como ellos quieren a lo mejor. Bueno, el primer consejo sería para los maestros, ¿no? Que los maestros que por supuesto tienen los programas de trabajo, que se acerquen a autores nacionales que son universales, como Emilio Carballido para jóvenes y niños, como Elena Garro para jóvenes, por ejemplo. Hay dramaturgos sensacionales como Jesús González Dávila, que está especializado para los niños, como Sabina Berman, que tiene estupendos trabajos para niños. Es decir, tenemos en México de autores del final del siglo XX al XXI, digamos, una buena generación que se ha preocupado por el teatro para niños, que no es nada fácil. Entonces, primero decirle a los maestros que se acerquen a un teatro nacional, que eso no nos quita lo internacional. Que hay una separación, un distanciamiento del teatro en relación con la realidad que presente, la realidad que estamos padeciendo, por decirlo así, cuando adoptamos otras formas, ¿no? Otros modelos que no son, quizá, llamémoslo de esta manera, orgánicos, auténticos. Claro, porque mira, ahorita me viene a la mente un texto maravilloso de Sergio Magaña, un dramaturgo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Moctezuma II. Yo veo en muchos lugares que se pone mucho a Shakespeare, estupendo, es un clásico. Y vemos la vida de reyes de Inglaterra y de Francia y de otros lugares. Pero ¿dónde está el Moctezuma II, que es una gran tragedia nacional? ¿Dónde está Moctezuma II para empezar a reconocernos como cultura, como idiosincrasia? Si un teatro es nacional, a partir de su identidad, date cuenta, y sobre todo el mensaje para maestros y niños, que Shakespeare solo escribe de los ingleses, que Molière solo escribe de los franceses, que los gringos escriben de los gringos, pero nosotros parece que no queremos escribir de los mexicanos y tenemos un material vasto, cultísimo, enorme de creatividad. Si nos expresamos por allí, entonces podemos tener un tejido de teatro nacional y entonces estaremos como sociedad teniendo un mejor diagnóstico de cómo somos. Porque el teatro finalmente es un diagnóstico de salud emocional de cualquier sociedad. El teatro y todas las bellas artes, ¿no? Una sociedad que tiene a sus poetas en la cárcel es una sociedad muerta. ¿Sí? Los artistas necesitan ser expresivos de lo suyo, de sus rencores, de su ira, de su entusiasmo. Digamos que los artistas tienen toda la libertad de expresar los valores más ínfimos de los seres humanos como los valores más excelsos del ser humano, ¿no? Es decir, lo micro y lo macro, para poder hacer un diagnóstico de quiénes somos. Entonces, vamos a acercarnos a textos nacionales para después poder montar una comedia musical, pero a partir de nosotros, a partir de quiénes somos, para que mediante ello nos podamos educar a la cultura que nos corresponde, ¿sí? De ese Stanislavski, que es un teórico muy reconocido en el medio ruso, dice que un actor sin disciplina es un actor sin talento. Y todos los rusos tienen disciplina y tienen talento. Bueno, ¿no tendríamos un Stanislavski nacional para que tengamos disciplina y desarrollar el talento? Creo que lo hay, que no tenemos por qué parecernos al extranjero o buscar, como dije, latitudes que no nos corresponden. Somos nacionales, somos los que somos en nuestra casa, afuera de nuestra casa, el vecino, el vecindario, el municipio, el estado y el país. Eso somos, no tenemos por qué adoptar otras costumbres. Maestro, ¿usted considera que hacen falta más escritores, más dramaturgos, más actividad teatral en todos, pues, de algún modo, ¿no? En la sociedad, a lo mejor en las escuelas, en el sector de la Secretaría de Cultura? Es decir, me parece que es muy importante. ¿Usted considera también que hay que trabajar más en respecto a la producción teatral? Sí, por supuesto. Una sociedad, no necesariamente todos tienen que ser artistas. Necesitamos en el tejido todo tipo de profesionistas y de oficios, pero tiene que estar compensado también con una población de creadores, porque finalmente los creadores son los que ponen, digamos, mediante sus bellas artes, mediante su expresión, exponen su tiempo, ¿sí? Exponen también la crítica de su momento. Y si no nos reconocemos en el arte, ¿cómo podemos saber que esta sociedad ha avanzado, no solamente artísticamente, sino económicamente, tecnológicamente? Si revisamos los países del primer mundo, tienen grandes inversiones en las bellas artes porque tienen grandes inversiones bancarias. Entonces una cosa tiene que ser compensada con la otra. No se puede tener mucho dinero y ser ignorante. Y no se puede tampoco tener mucho talento y ser pobre.
Sí, o sea, es el mismo fenómeno, se tiene que equilibrar. Entonces yo creo que siempre nos va a hacer falta en el desarrollo, en el crecimiento, más artistas, porque el país, aunque no ha crecido, sino se ha disminuido territorialmente, el país ha crecido en cuanto a requisiciones, en cuanto a exigencias. Los seres humanos del siglo XXI son más exigentes que los del siglo XIX en México, y la población ha crecido también muchísimo. Entonces sí requerimos también que el Estado asuma, cuando digo Estados, la Federación, por supuesto, el país, asuma sus responsabilidades con los jóvenes creadores, porque ahí con los niños artistas, los jóvenes creadores, qué bueno que el INVAL está regresando como tal, INVAL, y que está poniendo su preocupación en los municipios con las escuelas de iniciación artística. No necesariamente el niño tiene que volverse un profesionista en el futuro, pero si quiere volverse un profesionista en el futuro, ya lleva herramientas básicas de disciplina, de conocimientos, para pues, entonces tener una garantía con aquel creador. Que también la sociedad sepa, al equilibrar esto, de qué van a vivir sus artistas, porque en actualidad, si bien te va, vives de una beca, pero la beca es de un año, y después, ¿cuál es el procedimiento? Una sociedad tiene que decir, a ver, esto ha crecido artísticamente, bueno, las fuentes de trabajo, estas son, para tener una garantía de crecimiento, digamos, una regularización del crecimiento de sus artistas. Maestro, el teatro tiene una presencia muy especial, yo diría, un efecto muy especial en la sociedad, lo considero, definitivamente. En opinión personal me parece que de verdad el teatro es de las formas artísticas más completas, más exigentes y al mismo tiempo más efectivas para el desarrollo humano. Estoy completamente seguro de ello. Usted, en sus palabras, ¿cómo podría pues invitarnos a lo mejor romper el hielo, estrechar la distancia que hay entre el teatro o entre la posición inicial de los muchachos y el teatro? ¿Cómo los acercamos? Creo que la fuerza del teatro, sí, el poder del teatro es que es completamente audiovisual, es decir, escucho y veo, y todo el poder audiovisual transforma a los seres humanos, para bien o para mal. Así aprendemos a leer, así aprendemos a contemplar el mundo, mediante escuchar, la repetición de las palabras, así aprendimos a hablar, y mediante el observar, ¿no? Digamos que el teatro lo contiene allí mismo. Entonces el mensaje es más directo, más vivencial, más en vivo. Decía Ionesco que estaba decepcionado del teatro, que es el padre del teatro del absurdo. ¿Por qué? Porque decía, esto es papel, esta historia es papel. Aún el cine, que para él era pues, prácticamente nuevo, no tenía tantos años cuando él era niño, dijo que se subió a un cine, tocó la pantalla y dijo, esto es plano. Cuando se subió a un teatro, tocó los actores, les tocó el corazón, dijo, me han engañado, esto no es ficción, esto es la realidad. Parece que es la realidad. El teatro te propone no una realidad convencional, desbarata la realidad convencional para proponerte una realidad más objetiva. El teatro siempre ha sido una arma de dos filos, primero porque da conocimiento. Una buena obra de teatro, cuando está bien puesta, la persona que lo ve, cuando sale ya es otro, no es el mismo. Uno no puede decir, ya entré al teatro, una buena obra, ya soy otro. No es como tal, lo digo, porque es como crecer. Nos vemos todos los días en el espejo y no nos damos cuenta que nos transformamos. Así es la luz del teatro. ¿Sí? Tú ves un tema crítico, te guste o no te guste, el teatro va a exigir una respuesta. Y otras cosas no exigen una respuesta. O es malo o es óptimo. En el teatro no. En el teatro es muy sospechoso cuando toda la gente está de acuerdo con la obra. Cuando un sector del público dice yo no estoy de acuerdo con aquello y otro sí, creo que esta es la mejor propuesta que hace una obra de teatro. Dividir los conceptos, ¿sí? Para tener el clásico encuentro de la dramaturgia, ¿sí? El antagonista y el protagonista en un choque de fuerzas para que de ahí sobrevenga una crítica y poder ser mejor los seres humanos. Es un reflejo. Y en sus palabras, maestro, ¿por qué entonces somos tan renuentes de jóvenes, o al menos en el sector de educación pública? No todos, obviamente, pero ¿por qué nos atemoriza tanto acercarnos al teatro, hacer teatro, subir, por ejemplo, a un escenario y representar? Es una cuestión completamente cultural, ¿sí? La actitud del mexicano. A veces estamos en casa y nos da mucha flojera levantarnos por el control para cambiar de canal,
¿no? Nada más por el control, cuando ya hay control. ¿Mm? A veces nos da mucha flojera, es una cuestión de voluntad, una cuestión cultural completamente. Si en el momento que los seres humanos tienen una actitud de voluntad que te lo brinda el teatro, ¿sí? Atrévete a salir del escenario, atrévete a desafiar a aquel público que está, aprende a ser otro sin dejar de ser tú mismo, crees en ti mismo a través de todos los personajes que haces, que te da esa gran cobertura como integración humana. Perder los traumas, los miedos, aprender los traumas de los otros para saber interpretarlo. ¿Sí? Finalmente alguien que sube a un escenario para decir un texto, unas palabras que no son suyas, que no es su propia problemática, que las hace suyas a través del personaje, es una persona que está desafiando todo, a la sociedad, a sí mismo, a todo, ¿sí? Digamos que desbarata como decía, esa verdad convencional y te propone otra más objetiva. Bueno, allí hay una formación cultural completamente íntegra, que es una cuestión pedagógica, sí, porque tiene que ver también con los esquemas escolares, con los programas desde kinder hasta, digamos, de toda la educación básica. Si no se incluye el teatro como una materia de necesidad para poder desarrollar a la sociedad, bueno, algo está mal. Y si ahora, si hay planes para eso, pero no está la gente indicada, sino que pones al maestro de educación física o aquel que porque declamó, pues entonces estamos peor. Es como tener entonces un bisturí y voy a operar sin ser médico. ¿Sí? No podemos dar las herramientas elementales o profesionales a alguien que no las sabe usar. Entonces los planes de trabajo es probable que existan en las revisiones de la Secretaría de Educación Pública, pero hace falta fomentar como una materia integral como matemáticas y química, ¿sí? Que siempre decimos que estas son las materias más difíciles, pero yo escucho a mucha gente que no sabe expresarse, o que no habla, profesionistas, que no habla correctamente el español, o que tiene mucho miedo para pedir trabajo, o presentarse al público. El más miedo, en México, lo que más miedo tiene la gente es hablar en público, en México, ¿sí? Porque nos hace falta en los programas estos principios elementales de desarrollo emocional, aprender a controlar las emociones en todos los sentidos, y el teatro te lo permite. El teatro es una técnica. Entonces, pues eso sería mi consejo, ¿no? Implementar programas de trabajo a nivel educativo, curricular completamente, desde el preescolar hasta la preparatoria. Ahí el chico ya tendrá los elementos para decidir en su vida qué es. Si quiere ser médico, bueno, tendrá elementos de expresión, tendrá elementos de cohesión, de comunicación con sus pacientes. Se dedica a lo que se dedique. En la Escuela Profesional de Teatro, cuando yo me inscribí en Bellas Artes, un maestro muy reconocido, el maestro Héctor Mendoza, nos dijo, éramos como 10 en ese tiempo, ahora hay más gente, dijo, bueno, no todos los que están aquí vivirán del teatro, pero no se preocupen, tendrán un título para ser estupendo público de teatro. Una gente que aprende a tocar un piano, que lee un libro, tiene otro panorama en su vida del espacio-tiempo, se aleja del ocio automáticamente, ¿sí? Porque tiene otro nivel de conciencia. Una gente que toca el violín, un niño que toca el violín, tiene otra conciencia de un niño que no tiene un instrumento que tocar. Bueno, es una oferta para la vagancia, es una oferta para las bandas, es una oferta para malvivir. Un niño que no tiene los recursos, pero aprendió a tocar un instrumento, ¿sí? Trata de integrarse a su sociedad mediante el talento. Yo no lo sabía en esas palabras, pero reconocí el significado de disciplina en las palabras y en el ejemplo que usted ha dado. ¿Considera usted que es una problemática real que las personas sigan eligiendo siempre o la mayoría de las veces el cine al teatro? ¿Considera usted que realmente hay una disputa? No creo que haya una disputa, porque el teatro no tiene por qué competir con el cine ni con las otras bellas artes. El teatro es una forma más íntima, más discreta de educación que todo lo popular. No digo que en esto que el teatro no se acerca a los pueblos, puede acercarse a todos los estratos sociales. Yo no creo que el teatro se preocupe si los muchachos quieren ser más cantantes, estar más en lo comercial, estar en la televisión o en el cine, ¿no? Pues son también expresiones de su momento. Lo que sí puedo decir que el teatro tiene otra formación más, de una disciplina más rigurosa. Mira, cuando yo vi, por ejemplo, he visto una multitud de tragedias griegas en muchas versiones y obras de Shakespeare, y de pronto una obra de Shakespeare te puede durar 2 horas de aprenderse de memoria todo el texto,
exacto, sin que falle, con ritmo, con emoción. Las luces tienen que entrar en ese momento. No hay cortes, no dicen corte, no sé lo mal, que se repita. Sí, las entradas, las salidas, la manera de morir, de tomar las cosas. Es una alta sensibilidad de los seres humanos, no solamente para quien lo ejecuta, sino también para quien lo aprecia. ¿Sí? Porque entonces cualquier crimen que suceda en el escenario va a terminar siendo aplaudido porque es una obra de arte, no es la vida como tal, como lo decimos, ¿no? Un crimen nos horroriza, aquello nos encanta, nos deleita, es una cuestión de belleza completamente, y el cine no te lo proporciona, tiene lo suyo tecnológicamente hablando, ¿no? Se hace un corte, se hace un montaje y lo demás, pero el teatro es una formación mucho más viva. Si tú querías ser una gran figura en el cine, tenías que salir del estudio de teatro de Elia Kazan, un gran director de teatro y de cine, por supuesto, ¿no? Todo mundo ansiaba llegar allí porque descubrías cada uno de los movimientos de tus músculos, cada una de tus necesidades, de tus iras, de tus emociones, de tus represiones, para que puedas dar personajes pues más apegados con la realidad en la interpretación, ¿no? Entonces creo que el teatro, pensamos cuando nació la televisión que el teatro iba a morir, lo hizo más fuerte, ¿no? Yo creo que el teatro va a morir cuando muera el hombre, el teatro va a desaparecer cuando desaparezca el hombre, entonces pues, nos iremos juntos, ¿no? El teatro está aquí finalmente y creo que no es tampoco una expresión de grandes masas, que también ha habido propuestas de grandes masas. El teatro es una cuestión, como decía, más de, por decirlo así, más de aula. Lo hicieron los jesuitas para poder evangelizar, los franciscanos para poder evangelizarnos, lo hicieron los jesuitas para construir las grandes universidades en el país. Sí, porque el teatro fue esto, lo completamente audiovisual, es decir, es la mejor manera de enseñanza-aprendizaje. De todas las cuestiones. Se puede enseñar matemáticas mediante el teatro, se puede enseñar todas las materias más difíciles mediante el teatro, todo. Bueno, digamos en términos de ley, para poder esclarecer un crimen, tiene todos los elementos del teatro, ¿no? El auto que es acto de formal prisión, testigos, es decir, el coro, el protagonista, ¿no? El antagonista, el que mató, el que recibió la muerte, ¿no? Los testigos, digamos, viene la catarsis, tantos años de prisión, o sea, el teatro está inserto en nuestras vidas, aunque no nos dediquemos al teatro. El teatro tiene normalmente el antecedente, el nudo, el desenlace, mañana, temprano y noche, infancia, juventud, vejez, es decir, por donde quieras repasar el teatro, cuando tú ves una historia, tiene un antecedente, un nudo y un probable desenlace. Entonces yo creo que esa es la fuerza maravillosa del teatro vivo, ¿sí? Que no tiene por qué competir con grandes programas de televisión, porque los hay, o con grandes películas, monstruos películas de la televisión, que las hay, monstruos películas, que las hay, ¿no? El teatro tiene lo suyo y tiene garantizada su vida, como dije, hasta que desaparezca el hombre. Le agradezco mucho por aclararme esa idea que estaba un poco oscura para mí. Le agradezco mucho y además... No, hombre, gracias a ustedes. Pues ya se dan cuenta que realmente el teatro lo estamos viviendo todo el tiempo, quizá la realidad tenga un aspecto incluso teatral, ¿no? Como un aura teatral incluso. Entonces, sin darnos cuenta, también estamos haciendo teatro, por ejemplo, en las aulas de clases, ¿no? También está, como usted dice, quizá el profesor, el docente es el que está actuando, ¿no? Así es, todo el proceso educativo es exactamente la propuesta de Aristóteles de principio, medio y desenlace. Maestro, ya que tenemos un poco de tiempo todavía y además, tenemos aquí su obra o parte de su obra, me gustaría que nos diera alguna información quizá breve para explicarnos qué es lo que tenemos aquí, porque realmente hay bastante material. Sí, bueno, mira, si quieres lo más propicio para los jóvenes es la revista Autores, que se hace justamente para la formación teatral, ¿no? Los números son completamente temáticos, por ejemplo, el que tienes en la mano es para que los maestros pongan obras de teatro en los días de muerto y que ya no estén reprisando mucho Don Juan Tenorio porque no salen de Don Juan Tenorio. Aquí hay propuestas mexicanas, más de nuestra identidad, que digamos que cosas ya más envejecidas, ¿no? Todos son números monográficos. Si alguien se interesa por teatro de muñecos en las escuelas, bueno, eso es el teatro de muñecos. El que tienes allí es investigación teatral, ¿no? Esto es para los académicos. Maestro, le agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Que nos haya concedido la entrevista. Y bueno, dejamos que prosiga con su ritmo tan acelerado de vida, tanto creativa como...